Hola a todos, bienvenidos a este nuevo tutorial en vídeo. Mi nombre es Jorge Lázaro y hoy vamos a ver cómo crear fusiones de fotografías mediante las máscaras de capa en Photoshop. Para eso vamos a utilizar estas fotografías que realicé en los Urros de Liencres, en los que puse la cámara encima del trípode y con velocidades elevadas estuve haciendo varias fotografías esperando algunos momentos que me gustaban. Esos momentos eran cuando chocaban las olas contra las rocas y provocaban saltos de agua. Una vez descargo todas las fotografías en Lightroom y las tengo aquí, hago una pequeña selección de las fotografías que más me gustan y son las que utilizo para crear la fusión en Photoshop. En este caso me quedaré solo con estas tres fotografías, que en cada una de ellas tienen un momento a mi gusto. En esta, por ejemplo, tenemos aquí como el agua choca contra la piedra y provoca este gran salto. En la siguiente fotografía me gusta mucho estas trazas de agua que se forman cuando cae el agua por las grietas de las piedras, y en esta otra fotografía tenemos ese mismo efecto en esta otra roca que tenemos más alejada. Pues bien, mediante las fusiones en Photoshop podemos combinar estas fotografías y crear en una única imagen una escena que comprenda todas las cualidades del resto de las fotografías. Empezamos. En primer lugar vamos a tener que seleccionar una de las imágenes que va a ser la imagen base. En este caso me voy a quedar con la primera imagen, la que contiene la ola más grande. Encima de esta vamos a ir añadiendo las partes que nos interesan del resto de las imágenes. Pero primero vamos a tener que hacer un revelado básico a cada una de ellas. Seleccionamos la primera imagen y nos vamos al módulo de revelar, presionando la tecla D de nuestro teclado, para empezar, por ejemplo, con las correcciones de lente, quitando las aberraciones cromáticas y corrigiendo el perfil del objetivo. Una vez hemos hecho esto, volvemos al panel de básicos y elegimos un perfil de color. En este caso voy a coger paisaje, ya que ofrece una saturación y un contraste de los colores que me gusta para este tipo de fotografía. Cuando hemos terminado, cerramos este panel y empezamos con lo que es el revelado básico. En este caso voy a recuperar un poquito las altas luces. Voy a subir un poquito las sombras, mejoremos un poquito el contraste. Le vamos a dar un poco de textura. Podemos modificar un poquito la temperatura de color, darle un aspecto un poco más cálido. Y si conviene, nos vamos a HSL y saturamos un poquito el azul. Fijaros como con pocos pasos ya hemos conseguido sacar mucha información de la imagen. También podemos modificar un poquito la claridad. Y con esto es prácticamente suficiente. Nos vamos a la pestaña Detalle, aumentamos al 100% y podemos aplicar algo de enfoque. En mi caso voy a dejar los valores por defecto, ya que mi cámara es una Fuji y el detalle en Lightroom no lo trabaja demasiado bien. Para eso dejo los valores que me da por defecto, lo que sí modifico es la máscara para que solamente afecte a las partes que dibujan la imagen. Me cercioro de dejar esas líneas en blanco. Fijaros que voy a poner un valor muy alto y con esto es suficiente. Bien, con la primera imagen revelada, ahora lo que tengo que hacer es sincronizar las otras dos fotografías para que cojan los mismos valores que la fotografía que acabo de revelar. Es muy sencillo, simplemente teniendo seleccionada la primera fotografía, mantengo la tecla mayúsculas presionada y hago clic sobre la última para crear esta selección. Una vez tengo todas las imágenes seleccionadas, tengo que tener muy presente que la imagen que he revelado esté marcada diferente que las demás. Esto querrá decir que se copiarán todos los ajustes de esta fotografía al resto. Con esto seleccionado, me vengo aquí al botón sincronizar, le digo que quiero sincronizarlo todo y sincronizo. A partir de aquí ya tengo los mismos valores de revelado en todas las fotografías. Ya tengo los archivos preparados para irme a Photoshop a crear la fusión. Para eso hago clic derecho del ratón, le doy a exportar y vuelvo a darle a exportar. En mi caso yo siempre trabajo en la misma carpeta de la fotografía original, coloco los archivos en una subcarpeta que se llame PSD, en ajustes de archivo elijo ese formato para trabajar en Photoshop. El espacio de color lo configuro en Profoto RGB con una profundidad de bits de 16. Todo lo demás lo dejo desactivado y en el procesamiento sí que le digo que una vez termine de hacer la exportación me abra los archivos en Adobe Photoshop 2020.
Con todo configurado, hago clic en el botón de exportar. Bien, ya estamos en Photoshop y tenemos aquí las tres pestañas que contienen las tres imágenes que hemos generado en Lightroom. Para empezar, vamos a necesitar que las tres fotografías se apilen en una única pestaña. Para eso nos vamos a ayudar del panel de Tony Kuiper. Simplemente seleccionamos una de estas pestañas y nos vamos a las opciones de TK y en Fusión hacemos clic sobre la opción de apilar. Esto va a coger cada una de las imágenes que tenemos abiertas y las va a apilar en una única pila, una encima de otra. En mi caso, como hemos dicho, deberemos elegir una fotografía base. Vamos a ver cómo las ha colocado. Y por ejemplo, abajo del todo seleccionaremos la capa base, que es la que contiene la ola más grande. En la parte superior tenemos esta otra capa que contiene los rastros que tenemos de las olas al caer por las piedras, y en esta tercera tenemos eso mismo en la roca que tenemos más alejada. Pues bien, vamos a ocultar las dos capas que tenemos por encima y mediante las máscaras de capa empezaremos a revelar las zonas que más nos interesan. Para eso seleccionamos la segunda capa, la que está por encima de la capa base, la hacemos visible, seleccionamos la máscara de capa y en el panel de propiedades podemos hacer clic en el botón de invertir para invertir esta máscara y dejarla completamente negro, lo cual va a ocultar toda la información que tenemos asociada en esta capa. Ahora simplemente seleccionamos la herramienta pincel, ponemos como color frontal el blanco y con una opacidad del 100% y un flujo del 100% simplemente vamos a pintar en las zonas que queremos mostrar de la capa que tenemos seleccionada, que en este caso eran estas caídas de agua que tenemos en las rocas. Nos situamos en esa posición y simplemente empezamos a pintar. Fijaros cómo se revelan esas partes y ya tenemos la imagen compuesta. Si hay alguna parte que no nos interesa, podemos invertir el color frontal por el de fondo, poner como color frontal el negro y ocultar esas partes que se han descubierto y no nos interesan. Bien, ya tenemos la primera capa fusionada. Este es el antes y este es el después. Vamos a hacer lo mismo con esta parte de aquí. Hacemos visible la capa superior, seleccionamos la máscara de capa y hacemos clic sobre el botón de invertir dentro del panel de propiedades. Esto convierte la máscara de capa a color negro, ocultando toda la información que acompaña a esta capa. Pues igual que antes, seleccionamos la herramienta pincel con color frontal en blanco, opacidad y flujo al 100% y pintamos en aquellas zonas que queremos revelar. En este caso pintamos sobre las rocas y vemos cómo aparece esa información que nosotros andábamos buscando. Al igual que antes, podemos invertir los colores y si hay alguna parte que no nos gusta, pues simplemente la corregimos. Yo creo que con esto es suficiente. Podemos previsualizar el antes y el después de haber generado la fusión. Una vez hemos generado la fusión, ya podemos trabajar con esta imagen como si fuera una única. Para eso seleccionamos todas las capas, seleccionamos la superior y con mayúsculas presionado hacemos clic sobre la inferior y presionamos la combinación de teclas Control G para generar un grupo. En el grupo contiene todas las capas que acabamos de utilizar. Este grupo lo vamos a renombrar a fusión. Pulsamos Intro y aceptamos los cambios. Ahora, por encima de este grupo podemos generar una capa que contenga toda la información de las capas visibles mediante la combinación de teclas mayúsculas Control Alt y E, o si tenemos el panel de Tony Kuiper simplemente hacemos clic sobre este botón. Esto me genera una capa que contiene toda la información de las capas visibles. En esta capa vamos a generar contrastes mediante el uso del plugin Color Efex Pro. Para eso vamos a renombrar la capa contraste y una vez hecho esto nos vamos a filtro, Nik Collection, Color Efex Pro. Esperamos a que se abra la imagen y aquí me gusta empezar siempre por el filtro Pro Contrast para generar contraste en la imagen.
Ponemos todos los valores a 0 y empezamos con el contraste dinámico para ver cómo actúa sobre la imagen. Fijaros que por aquí se nota un contraste mucho más mejorado. Podemos corregir el contraste con este otro deslizador y mediante el corregir color de dominante podemos eliminar esa dominante tan fría que tiene la imagen. Eso a gustos. Yo lo voy a dejar por aquí. Para continuar voy a añadir un filtro nuevo y voy a añadir el tonal contrast. Esto actúa sobre el color. Vamos a poner todos los valores a 0. Aquí está, todo a 0, y actuaré sobre los medios tonos aumentando un poquito ese contraste para intentar revelar un poquito más de detalle en algunas zonas. Cuando estemos contentos con el resultado, simplemente hacemos clic sobre aceptar y llevamos el resultado a Photoshop. Una vez aquí podemos ver el antes y el después, y si conviene podemos bajar un poquito la opacidad de la capa si vemos que el resultado es demasiado exagerado. Este es el antes y este es el después. Antes, después. Para continuar voy a generar también un poco más de contraste para sacar la textura de esta roca y de esta también. Lo haremos mediante el uso del panel de Tony Kuiper. Para eso me voy al TK, me voy a las opciones de claridad y en el paso alto configuro un valor de radio que me permita aumentar el detalle en las zonas que a mí me interesan, en este caso las rocas. Poniendo un valor de radio de 10 yo creo que es suficiente. Pulso el botón de OK para validar y como solamente quiero afectar a la zona de las rocas, vamos a generar una máscara de capa para ocultar este efecto en el resto de la imagen. Para eso vamos a crear de nuevo una máscara de capa completamente en negro. Haciéndolo con el panel de Tony Kuiper simplemente tenemos que hacer clic sobre este botón. Ahora en el panel de Tony Kuiper activo la casilla de Layer Mask y le doy al botón de compuesto. Para aumentar el detalle en estas zonas a mí me gusta trabajar con las máscaras de sombras. Vamos a hacer sombras 1 y ya se aplica directamente sobre la máscara en la capa que hemos introducido la claridad. Podemos previsualizar el antes y el después. Yo creo que ahí está bien y con esto es suficiente. Desactivo la Layer Mask, cojo esta capa, la meto en un grupo que contenga una capa completamente en negro. Para eso hago clic sobre este botón y de nuevo seleccionamos la herramienta pincel con color frontal en blanco. Esta vez bajaremos el flujo a un 20% y empezaremos a pintar en las zonas en las que queremos aumentar ese pequeño detalle. Ahí está bien, en esta roca también. Podemos aumentar también en estas zonas donde rompen las olas. Yo creo que aquí está bien. Y en esta zona de aquí. Podemos previsualizar el antes y el después. Ahora vamos a jugar con la direccionalidad de la luz. Para eso crearemos unas capas de Dutch and Burn, donde también vamos a utilizar el panel de Tony Kuiper. Voy a hacer clic sobre las opciones de oscurecer, de Burn en este caso, y con color frontal en negro y una opacidad también o un flujo muy pequeño. Vamos a poner un flujo pequeño, la opacidad al 100% y el flujo al 10%. Vamos a ir al panel de Tony Kuiper y vamos a seleccionar las sombras 1, a la que le voy a restar las sombras 5 para proteger las zonas más oscuras. Le doy al botón de igual. Me genera esta máscara, la cual le voy a dar a este botón para crear una selección, y aunque no la veamos, tenemos una selección activa en la que vamos a poder ir trabajando. Ahora selecciono pincel, color negro como color frontal, flujo a 10 y empiezo a pintar en las zonas en las que quiero oscurecer. En esta parte de aquí, por ejemplo, alguna parte de aquí y estas partes de aquí. Si previsualizamos el antes y el después, podemos ver cómo hemos oscurecido un poquito esas zonas. Vamos a hacer lo mismo para iluminar esta cara de la roca. Quito esta selección mediante este botón, genero una capa de iluminar, de Dutch, y lo mismo con el botón compuesto, hago una selección de iluminaciones al que le voy a restar las altas luces para protegerlas, doy al botón de igual
y genero con este botón una selección. En este caso vamos a pintar con color frontal en blanco, también con un flujo muy pequeño, y vamos a tratar de iluminar algunas partes de las rocas que nos interesen. Fijaros que tenemos el antes y el después. Para continuar también vamos a volver a quitar la selección. Voy a volver a crear una capa de oscurecer de bar. Voy a disminuir un poquito el zoom y con color negro como color frontal y un pincel muy grande con un flujo muy pequeño voy a oscurecer un poquito las esquinas para generar un pequeño viñeteado que me dirige la mirada a las rocas principales. Una vez hecho esto, ya tenemos este trabajo finalizado. Voy a ajustar la imagen a pantalla, aquí lo tengo, selecciono estas tres capas que acabamos de crear y con control G genero un grupo al cual voy a renombrar Dutch and Bar. Ya lo tenemos. Me voy a la capa de contraste, que es la capa que contiene toda la información de la imagen. La vamos a duplicar y aquí es donde vamos a aplicar el enfoque. Tenemos muchas maneras para hacerlo. En esta ocasión voy a utilizar la máscara de enfoque. Me voy a filtro, enfocar, máscara de enfoque. Se nos abre el cuadro de diálogo en el que voy a poner todos los deslizadores a 0 y vemos que no afecta para nada a la imagen. Una vez aquí voy a aumentar el zoom al 100% con control 1, me sitúo en una zona que contenga detalle y aumento la cantidad a tope. Ahora simplemente activo la casilla donde está el radio y con las flechas del teclado voy aumentando su valor hasta que llegue un momento en el que vea que hay un salto de nitidez bastante grande en la imagen. Le doy una vez, no pasa nada, le doy otra vez y aquí ya ha habido un paso muy grande en la nitidez. Nos solemos mover en valores de entre 0,2 y 0,4. Una vez hecho esto, ya tenemos aquí mucha nitidez en la imagen, podemos modificar el valor de cantidad a un valor que nos guste y cuando estemos satisfechos pulsamos el botón de OK, ajustamos la imagen a pantalla y vemos el resultado. Este es el antes y este es el después. Bien, ya casi tenemos la imagen finalizada. Nos vamos a poner arriba del todo y vamos a generar un pequeño efecto Orton de forma rápida mediante el panel de Tony Kuiper para darle un aire onírico. Nos vamos al botón de TK, elegimos efecto Orton, ponemos aquí un valor que nos guste, vamos a ponerle un valor un poco más grande hoy, 15, yo creo que está bien. Nos fijamos en el agua, pulsamos el botón de OK y como este efecto está demasiado exagerado habrá que ocultarlo mediante las máscaras de capa. Para eso genero una máscara de capa completamente en negro, activo la Layer Mask y le doy al botón de compuesto para que me genere automáticamente una máscara y me deje ver según vaya seleccionando el resultado en la misma imagen. Ahora tenemos una máscara de luces 1 que yo creo que funciona bastante bien. Vamos a probar con la de medios tonos. No funciona tanto, yo me voy a quedar con la de luces 1 a la cual voy a bajar un poquito la opacidad. Yo creo que ahí está bien. Si previsualizamos el antes y el después vemos el resultado final. También lo que podemos hacer es coger todo esto, meterlo en un grupo que contenga una máscara en blanco y con pincel negro podemos ir ocultando el efecto Orton en estas zonas de la roca para no disminuir ese detalle que hemos generado mediante el enfoque y en algunas partes del agua para tratar de sacar textura. Este es el antes y este es el después. Podemos subir un poquito la opacidad al efecto. Y aquí tenemos el antes y el después. Pues bien, yo creo que con esto ya tenemos la imagen finalizada. Esta es la imagen final. Si volvemos al principio de la pila de capas, aquí lo tenemos. Podemos previsualizar el antes
y el después de todos los ajustes y de la fusión que hemos generado en Photoshop. Pues bien, este es el resultado, espero que os haya gustado. Si es así, os pediría que le dierais muchos likes en YouTube, que os suscribierais a mi canal, le deis a la campanita para no perderos ninguno de los tutoriales que grabaré a continuación, que también os paséis por la página web y os suscribáis para obtener un pequeño regalo, y nada más, os espero en el próximo tutorial. Un saludo.